El día de hoy tengo el honor y el placer de presentarles a ustedes a un gran especialista, que es el doctor Gabriel Vega Cornejo. Eh, Cuando empezamos a reclutar especialistas para este grupo que están haciendo el síndrome de Marfan y otras vasculopatías familiares para México y toda la comunidad de habla hispana del mundo, el doctor Gabriel Vega fue de los primeros que levantó la mano y dijo: en lo que yo les pueda ayudar, yo soy reumatólogo. Entonces ahí empezó el contacto y ha nacido una amistad que le agradecemos mucho al doctor por su ayuda para todos nuestros pacientes. El doctor Gabriel Vega, él estudió medicina en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Después hizo la especialidad de pediatría en el Hospital Fray Antonio Alcalde y posteriormente cursó otra especialidad que es la especialidad de reumatología en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Es uno de los hospitales pediátricos más reconocidos de nuestro país y está su título avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo un fellow en reumatología pediátrica en la Organización Internacional de Estudios en Reumatología Pediátrica en Génova, Italia. Y actualmente es el jefe de reumatología pediátrica en el Hospital General de Occidente en Guadalajara. Es director de CREA, Centro de Investigación, y es investigador nacional nivel 1. El currículum del doctor, bueno, es bastante amplio y tenemos muchas cosas más por decir, pero pues vamos a dejar mejor que nos deleite con la charla que nos ha preparado para el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor Mercado, por la presentación y gracias a todos los asistentes. Pues mucho gusto, bienvenidos a todos. Creo que este es un tema importante que siempre es un tanto complicado hacer frente al dolor articular porque no hay como muchas herramientas y las herramientas que hay, pues al final de cuentas no dejan de ser medicamentos analgésicos que a largo plazo pueden tener complicaciones en otros órganos, pero que aquí les voy a dar algunas nuevas terapéuticas que han funcionado muy bien y que no son analgésicos como tal, algunas igual herramientas de ejercicios y sobre todo tratar de disminuir este problema que es de las principales causas de ausentismo laboral. Pues ya me presentaron, soy Gabriel Vega Cornejo, reumatólogo pediatra. Hay cosas que en la plática van a estar más ligadas hacia pediatría, pero que van a estar como vinculadas también con la parte de adultos. Dentro de los objetivos de la plática, pues es definir lo que es el dolor articular, porque hay diferentes tipos de dolor y hay que ver igual cuáles serían las causas, porque no están excluidos otros diagnósticos asociados al síndrome de Marfan. ¿Qué herramientas tenemos como médicos y también como personas que sufren esta condición y que a final de cuentas se vuelven expertos en hacer diagnóstico a otras personas con el simple hecho de verlos y de saber igual que pueden hacer algo por ellos? ¿Cuáles serían las causas del dolor? Las escalas que podemos utilizar para evaluar el dolor. ¿Qué herramientas de terapia física podemos utilizar? ¿Qué medicamentos? ¿Qué pronóstico tiene el dolor articular en el síndrome de Marfan? ¿Y qué conclusiones podemos llegar a dar después de toda la charla? Primero tenemos que definir qué es el dolor articular. Dentro del dolor articular se divide en dos grandes grupos principalmente, que es el dolor de tipo inflamatorio y el dolor de tipo no inflamatorio. El dolor de tipo inflamatorio es aquel que va a estar asociado como tal con rigidez matutina, que va a mejorar con la actividad física y que va a mejorar con el reposo. Y el dolor de tipo no inflamatorio es aquel que empeora con la actividad física porque tiene un componente como tal mecánico y que a veces no va, y este va a mejorar también con lo que es el reposo. Después podemos definirlo como dolor agudo o dolor crónico, dependiendo del tiempo de evolución, si es más de 6 semanas o menos de 6 semanas. El dolor articular es todo un tema de abordaje. Este es uno de los grandes cuadros que hay para hacer un abordaje de dolor articular en medicina y que lo divide en esos dos grandes grupos como es el dolor de tipo inflamatorio y el dolor de tipo no inflamatorio.
En este caso es un dolor de tipo no inflamatorio porque nunca vamos a tener como tal elevación de reactante de fase aguda, que van a ser sustancias que nos ayudan a identificar si el cuerpo tiene un metabolismo incrementado o un proceso inflamatorio metabólico, y que debemos de atacar con otro tipo de tratamientos diferentes a los que vamos a ver aquí. Pero también es de llamar la atención que, a pesar de que es muy frecuente el dolor en síndrome de Marfan, no está dentro de este cuadro, pero sin embargo lo que es el dolor por hipermovilidad articular es de las principales causas de consulta tanto en pediatría, y que muchas veces no se diagnostica en edades adultas porque se piensa que no pueden cursar con este diagnóstico. El dolor secundario hipermovilidad articular, como su nombre lo dice, pues es porque las articulaciones tienen un soporte diferente a nivel de la colágena. Y son niños que los consideran flojos para caminar. De hecho, a veces dicen que no les gusta caminar, o que se cansan muy rápido, o que son como tal flojos, ¿no? Pero el síndrome de Ehlers-Danlos como tal puede ser una de las causas, trisomía 21, hipermovilidad también articular primaria, y el síndrome de Marfan, que también incluye dentro de este gran grupo de hipermovilidad articular. El diagnóstico de hipermovilidad articular no requiere exámenes de laboratorio, es un diagnóstico que es clínico. Hay diferentes criterios en los cuales se pueden hacer maniobras de movimiento de articulaciones, y dependiendo del puntaje y el número de articulaciones que se tengan con hipermovilidad es que se da el diagnóstico. Como les comento, no requiere ningún examen de biometría hemática o reactantes de inflamación como en los otros tipos de dolores. Y el predominio de este dolor es de tipo vespertino. Generalmente es en toda la actividad física de forma normal, y en la noche, ya cuando van a estar en reposo, empiezan con que me duelen las piernas, pero nunca va a haber ni inflamación de la articulación ni afección del estado general del paciente. Pueden hacer todas sus actividades de forma normal. Como ya sabemos, están los criterios de Gantt para hacer igual diagnóstico síndrome de Marfan, ¿no? Aquí también pues tenemos algunos datos que nos van a dar las manifestaciones esqueléticas, y que también, cuando hagamos exploración física, que van a ser las herramientas que podemos utilizar nosotros como médicos para saber quién tiene algún problema reumatológico o quién debe ser derivado a una valoración por parte de reumatología, están estos arcos de movimiento que, si el médico tiene la curiosidad y la experiencia, podrá hacer diagnóstico también de forma temprana en estos pacientes. Dentro de las herramientas con las cuales contamos para hacer diagnósticos en reumatología, o de saber quiénes deben de ir hacia una revisión reumatológica o porque tengan alteración en la exploración, tenemos tanto el GALS como el PIGAL. Las escalas son exactamente las mismas. Las imágenes que yo les voy a presentar son imágenes de pediatría, pero las maniobras que van a ver ustedes ahí en pediatría se transpolan a la parte también de adultos. Solamente la diferencia entre el PIGALS y el GALS es que el PIGALS es pediátrico y el GALS es de adulto. Hice el acróstico de lo que son las articulaciones que van a verse valoradas por parte del médico para hacer la derivación al servicio que corresponda. Es una escala que es muy dinámica y que cualquier persona puede hacerla, y no se requiere inclusive que sea médico. Esta escala se utilizó principalmente en Inglaterra con el fin de que personal de la salud de cualquier tipo pueda identificar alteraciones a nivel musculoesquelético y puedan ser derivados de forma temprana a los pacientes para poder tener un abordaje y un tratamiento adecuado en tiempo y en forma. Porque recordemos que muchas de las enfermedades reumatológicas o muchos de los dolores articulares llegan a tener un retraso hasta de 5 a 7 años de diagnóstico, porque llegan a mejorar con tratamientos analgésicos. Es importante que se revise al paciente sin la menor cantidad de ropa posible. Si se fijan aquí en el primer cuadro, vemos que un paciente tiene como tal alteración a nivel de los omóplatos. No están al mismo nivel lo que son los hombros. Uno está más disminuido y el otro. Debemos de evaluar también cómo están caminando, si pueden caminar de puntas o de talones, la extensión de las manos también, la empuñadura, que la puedan realizar de forma completa, y la parte de que cada dedo pueda tocarse uno con el otro para también evaluar si no hay limitación. Una vez que evaluamos la parte superior, podemos evaluar también los arcos de movimiento, lo que es la extensión y la flexión de las muñecas, la extensión de los brazos para ver igual cómo está el ángulo del codo, y la flexión también de los codos para ver que no haya ninguna limitación. A nivel de cuello, todo lo que son los ángulos laterales, tanto voltear de un lado hacia el otro y la forma lateral, y también hacer que levanten su cabeza queriendo ver las estrellas o ver el techo, porque aquí vamos a evaluar si hay limitación o no a nivel cervical.
Después tenemos la parte de lo que es la mandíbula, que nunca sabemos cuánto es la apertura normal, pero la apertura normal es que podamos meter 3 dedos en nuestra boca de forma horizontal, ¿no? De forma vertical, no horizontal. Entonces, al momento que abre el paciente, puede ingresar los 3 dedos, es una apertura oral normal. Tenemos lo que son miembros pélvicos, en los cuales igual la extensión y la inflamación a nivel de la rodilla. A nivel de columna, que es uno de los puntos más importantes y que va a ser una de las complicaciones principales del síndrome de Marfan, la escoliosis y la alteración a nivel de columna, aquí se tiene como tal una flexión completa en la que pueden tocar inclusive las puntas de sus pies sin doblar sus rodillas. Esto puede ser tanto por el incremento en la longitud de las extremidades superiores como también la hipermovilidad a nivel de la columna. Y las rodillas también se van hacia la parte posterior, como ven aquí, haciendo también como si fuera un sable, no quedan de forma recta. Una vez que hicimos la evaluación y que, como les comento, esta evaluación es igual en niños y en adultos, son las mismas maniobras, se hace el vaciado en una tabla muy sencilla en donde se hace el interrogatorio si el paciente tiene dolor, si tiene problemas para vestirse, tiene problemas para caminar y después en dónde se encuentra la alteración. Si hay dolor, se presenta igual que en este caso, por ejemplo, si vemos la imagen, el paciente tiene dolor a nivel de la rodilla izquierda, problemas para vestirse no hay ningún problema, problemas para caminar sí hay cierta dificultad, y después en lo que son las articulaciones también hay algunas alteraciones que son las que se van a reportar tanto en apariencia como en movimiento. Si estuviera alterado esto, entonces es indicativo de que el paciente tiene alguna alteración musculoesquelética y que debe ser valorado por parte de reumatología pediátrica. Esta es una escala que fue valorada y validada por parte de Printo, ¿no? Y también por parte de la Sociedad de Reumatología en Inglaterra. Esta herramienta es práctica y creo que cualquiera la podemos utilizar, sobre todo los que puedan estar en contacto con diferentes personas que puedan tener dolores articulares. Pero es importante también saber por qué causa el dolor articular la hipermovilidad, ¿no? Porque es algo característico que estos pacientes con hipermovilidad van a cursar como tal con un daño principalmente a la movilidad y que pueden tener inclusive a veces miedo para tener igual lo que es la movilidad. Si cumplen, tenemos como tal ejercicio físico, no hay inflamación a nivel de la articulación o no hay dolor tampoco espinal que sea asociado a inflamación, tienen dislocaciones recurrentes, tienen afección de tejidos blandos, tienen arcos de movimientos que pueden estar igual disminuidos o algunas veces incrementados, son inefectivos el uso de analgésicos o no responden bien tampoco a terapia física, puede ser considerado como dolor crónico, síndrome de dolor crónico. De aquí el manejo pues va a ser necesario que tengan como tal cuadros de rehabilitación y sobre todo algunas opciones de tratamiento para que mejoren la calidad del cartílago. Las causas del dolor en el síndrome de Marfan ya se habían descrito desde 1981. Este es un artículo muy viejito, pero muy bonito, en la cual hablan sobre las alteraciones a nivel de la colágena que se dan en estos pacientes y que son los que van a ocasionar que las articulaciones tengan mayor rango de movimiento y que por lo tanto también se tengan otras manifestaciones a nivel de columna, a nivel ocular, etcétera. Pero no es algo nuevo, o sea, ya las causas de dolor estaban descritas, sin embargo, no hay tanta literatura con respecto al dolor y síndrome de Marfan. En el cuadro del lado derecho, me llamó mucho la atención que lo que dice que algunas personas sufren igual de hipermovilidad en sus articulaciones o en dislocación, etcétera, pero sin embargo, como tal, el síndrome de Marfan y el dolor crónico es real, pero sin embargo, a veces no hay como tal un diagnóstico temprano, pero sí está bien descrito. Este es un artículo que, si se fijan, es sobre Ehlers-Danlos, que igual cursan con mucha sintomatología similar a lo que es el síndrome de Marfan, y que lo importante es hacer el diagnóstico del dolor musculoesquelético. Está ocasionado por factores psicosociales, puede ser relacionado con ansiedad, igual miedo a tener dolor, que es algo muy frecuente que tenemos en los niños. Una vez que un paciente de pediatría empieza con dolor articular, se modifica lo que es la marcha y lo que es igual las condiciones normales del paciente. Se tiene que volver a reeducar marcha y hacer que el paciente tenga otra vez la confianza para que no tenga la necesidad de modificarla por el miedo que puede tener al dolor. Si es secundario también a estrés físico, ¿no?
Hay que reacondicionar para quitar lo que es la debilidad muscular, que como tal el tratamiento de todo síndrome secundario de hipermovilidad es fortalecer los grupos musculares para que disminuyamos también el dolor. Si son factores biomecánicos, hay que mejorar también lo que es la estabilidad de la articulación y tener también como tal una mejor control de lo que es el esqueleto axial, el esqueleto periférico. Y tenemos que checar también algunas manifestaciones a nivel de los tejidos conectivos y también checar como tal lo que es la propiocepción, que esté de forma normal, que no tenga asociación con otra enfermedad. Y si son factores neurológicos, también que no haya ninguna alteración a nivel del sistema nervioso central, que sea lo que nos esté ocasionando un síndrome de hiperalgesia o de dolor incrementado, que también se podría asociar con problemas de hipermovilidad articular en los diferentes diagnósticos que cursan con esta condición. Esa es una revisión que hicieron de forma sistemática con respecto al dolor crónico en los pacientes con síndrome de Marfan. Si se fijan, todo recae sobre dolor crónico. El dolor crónico es, como les comenté al principio, de las principales causas de ausentismo a nivel laboral y de las principales causas que ocasionan mayor alteración psicosocial y aparte alteraciones también que requieren tratamiento psicológico, inclusivemente psiquiátrico, porque el dolor llega a ser incapacitante. Los aspectos a nivel del cuerpo que pueden ocasionar son todos esos que están del lado derecho, que van a ser parte del diagnóstico de síndrome de Marfan. Y también la parte ya de psicosocial también tiene que ver mucho con el impacto que van a tener tanto en la personalidad, en el estado de ánimo, en las relaciones que tienen con otras personas, el nivel educativo, la ocupación en la cual se relaciona, la vida familiar, la economía, el uso de medicamentos, la actividad física y las restricciones que pueden tener, algunos otros factores. Pero esto se vuelve un círculo vicioso y que es importante romperlo y que vamos a ver que hay algunas herramientas de ejercicio que pueden inclusive realizarse en su casa con el fin de que se tenga una mejor calidad de vida y que no requiere ni siquiera de un rehabilitador físico para poderlo hacer de forma cotidiana en su domicilio, porque vamos a ver más adelante que el paciente con síndrome de Marfan se recomienda un peso específico y movimientos específicos para evitar que la articulación sufra un daño y para sobrecargar también lo que es el eje axial o la columna con el fin de disminuir el riesgo de alteraciones como la escoliosis a nivel de columna tanto cervical como torácica o lumbar. ¿Cómo podemos evaluar el dolor? Son diferentes las escalas que hay para dolor, pero sobre todo es importante que hagamos como un match con las escalas que también nos ayudan a evaluar la calidad de vida. Hay que recordar que el dolor va a impactar directamente en calidad de vida y las escalas para adultos lo hacen de forma muy correcta. Sin embargo, en pediatría, las escalas para dolor solamente van a evaluar dolor de forma aguda o crónica y a veces lo asocian con otros diagnósticos o con procedimientos quirúrgicos. Pero no existe ninguna escala para dolor por hipermovilidad. De hecho, actualmente estamos tratando de hacer un protocolo prospectivo con respecto de niños con hipermovilidad que estaban sin tratamiento y posterior al tratamiento que vamos a platicar más adelante y que mejoran hasta en un 80-90%. Pero ha sido complicado el poder saber qué escala podemos utilizar para que se pueda validar de forma correcta el estudio. Dentro de las escalas que conocemos y que son de las más fáciles, pues son la escala análogo visual, la cual son 3 barras en donde va dependiendo igual la intensidad. 0 es sin dolor, 10 es el peor dolor posible. Y ya puede ser también que sea en base a números, en base a que sea la pura línea y ustedes tachar en el nivel en el cual sientan el dolor. O también poner los diferentes niveles de dolor, como sin dolor, dolor leve, moderado, intenso, muy intenso o el peor dolor posible. Hay otras escalas como la escala gráfica, en la cual vemos igual caritas, hay otras con colores, y la escala funcional para el dolor, que va del 0 al 5, en donde 0 es sin dolor y 5 es un dolor intolerable, que impide la comunicación inclusive verbal. Dentro de las escalas igual gráficas, nosotros utilizamos esta que se combina tanto la escala gráfica como la escala análogo visual, en donde tenemos tanto colores como también caras, ¿no? Porque es muchas veces complicado que el niño pueda evaluar el dolor, sobre todo porque los niños tienen una característica, se acostumbran a vivir con dolor. Y estos niños que están adoloridos durante todo el tiempo, inclusive cuando uno les pregunta, ¿te duele algo?
No, no me duele nada. Hasta el momento de la exploración física es cuando empezamos a retirar las extremidades porque se empiezan con la molestia. Entonces, cuando dices, ¿te dolía? Sí me duele, pero un poco. Pero siempre me duele, entonces yo creo que es normal. Entonces, es algo importante que sepamos que los niños viven adoloridos, acostumbran a vivir adoloridos y no, muchas veces no identifican que realmente el niño tiene dolor. En la parte de adultos también tenemos el cuestionario del dolor, en donde se evalúan igual la escala análogo-visual. Al principio igual es cómo valoraría el dolor ahora, en este momento, y que también va de 0 a 10. Si no presenta, igual cuál ha sido la intensidad del dolor más fuerte que ha presentado, a cuál ha sido la intensidad en el dolor en las últimas 4 semanas, y con esto vamos a ir tachando diferentes cuadros. Cada uno de los cuadros tiene un puntaje y este puntaje es el que nos va a ayudar para saber en qué nivel se encuentran de dolor crónico y qué herramientas se pueden manejar. Es importante comentar que pues sí hay muchas analgésicas, pero también estas herramientas analgésicas también podemos tener complicaciones secundario al fármaco y que se van a recomendar en diferentes momentos y por diferentes tiempos de tratamiento. Del lado derecho viene como tal una imagen del cuerpo humano en donde es importante que el paciente marque las zonas del dolor que presenta y hacia dónde se van a irradiar también la sintomatología. Esto con el fin de conocer que sea algo primariamente o que sea asociado directamente como tal al Marfan o cualquier patología o que tengamos una relación con otra enfermedad. Hay otra escala en pediatría que es la que se ha utilizado un poquito más, que es un instrumento español y que este se utiliza principalmente en la edad preescolar, se llama llanto, ¿no? Es mucho más sencilla porque como tal el parámetro va de 0, 1 y 2, en donde se evalúan 5 parámetros, que es el llanto, la actitud, la normorespiración, el tono postural y la observación facial. Cada uno de estos se da un puntaje solamente y ya dependiendo de las puntuaciones que se tenga, si es una puntuación de 1 a 3 se considera como leve, de 4 a 6 se considera como moderado y a intenso de 7 a 10. Y dependiendo de esto se podrá utilizar también las escalas analgésicas de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud para que se tenga una mejor respuesta del dolor. Nosotros actualmente estamos utilizando en el protocolo esta escala que aunque se utiliza principalmente para procedimientos quirúrgicos, es la que incluye un poquito más de puntos y está un poquito más dividido lo que es el comportamiento en que sin llanto, gemido, llora, grita y cada uno de los parámetros también vienen explicados. Esto con el fin de que no haya como tal malas interpretaciones y que unos padres lo pongan como que tienen más dolor y otros que tienen menos. Pero como les comento, no hay ninguna evaluación que estadifique de forma correcta el dolor en los pacientes pediátricos. En adultos sí, porque es más frecuente que el adulto tenga dolor y porque también dentro de los diagnósticos diferenciales de esta sintomatología puede ser a veces la fibromialgia y se incluye también como tal algunos puntajes para este. Otra de las escalas que es muy importante y que se hace de forma rutinaria en todos los pacientes independientemente del diagnóstico es el HAC, que es la escala para adultos. También existe la escala de CHAC, que es la escala pediátrica o Childhood. Entonces, esta escala la utilizamos para saber calidad de vida. En esa escala lo que evaluamos es qué capacidades tiene el paciente de hacer sus actividades de forma cotidiana, con ayuda, sin ayuda. Este es solamente como un recuadro de los muchos que vienen. Los problemas que tiene como tal esta escala es que es una escala larga, es complicada, lleva tiempo, pero sin embargo de las ventajas que puede tener es que el padre lo puede contestar o el familiar o la persona implicada y con esto hacer un vaciado de la información y después hacer como tal una relación del puntaje que se tiene y la calidad de vida que tiene el paciente. Esto se recomienda que se haga previo a la rehabilitación física y posterior a la rehabilitación física o previo al tratamiento y posterior al inicio del tratamiento para que tengamos un punto de partida de qué tanta mejoría ha tenido el paciente en su calidad de vida. Vamos a entrar a la parte de terapia física. Ese es un punto complejo en los pacientes con síndrome de Marfan, porque a veces se piensa que estos pacientes no pueden hacer todo tipo de actividades. Sin embargo, primero tenemos que saber que los tipos de ejercicios se tienen que dividir en 3 grandes grupos y que estos 3 grandes grupos también van a ser divididos a su vez en algunos tipos de ejercicio como contacto, contacto limitado, sin contacto.
Esto es importante porque los pacientes con síndrome de Marfan o las personas que tienen síndrome de Marfan no pueden tener actividades con contacto, sobre todo por el riesgo que se tienen de algunas manifestaciones igual a nivel articular. Los tipos de ejercicio pues son actividades aeróbicas, actividades isokinéticas y actividades isométricas. Con contacto se consideran como altamente agotadores y son igual básquetbol, box, artes marciales y soccer. Con contacto limitado, que sería igual agotador, como el béisbol, gimnasia, cabalgata y voleibol. Y sin contacto, que se dividen en tres grandes grupos. Agotador, que es la danza aeróbica y correr. Moderadamente agotador, que es la danza aeróbica bajo impacto, ciclismo, natación y tenis. Y no agotador, que sería el golf, el boliche y caminar. Una vez que sabemos igual los tipos de ejercicio, también las recomendaciones que se tienen como tal en las guías de manejo actual de ejercicio para síndrome de Marfan es que se debe realizar ejercicio de bajo impacto como caminata, natación, bicicleta estacionaria, ir disminuyendo el ritmo del ejercicio, nunca parar de seco lo que es el ejercicio por las manifestaciones cardíacas que pueden tener los pacientes con síndrome de Marfan. Los ejercicios de contacto y competitivos no están recomendados por la hipermovilidad articular y porque el riesgo que se tenga como tal de alteración de tejidos blandos, dislocaciones, es mucho más alto que en un paciente que no tiene alteraciones a nivel de la colágena y que la recuperación también va a ser un poco más lenta o una vez que esa articulación sufre un impacto, sufre un daño, es más frecuente también que empiece a tener más dislocaciones de forma repetitiva. Los ejercicios sin contacto siempre y cuando no se excedan las 110 pulsaciones por minuto o 100 por minuto si está tomando algún beta bloqueador, que también es importante estar vigilando porque este ritmo o frecuencia cardíaca muchas veces no va a correlacionar con las frecuencias cardíacas que puede haber en los gimnasios en donde se marca como tal verde, amarillo o rojo dependiendo en qué zona del ejercicio tenga, si se quiere hacer como tal para quema de grasa, cardiovascular, o intenso, entonces sí tener en cuenta que las pulsaciones máximas serán 110 por minuto y si se están tomando actualmente tratamiento con beta bloqueadores, máximo de 100. El ejercicio con pesas libres no está incrementado, sin embargo, sí es importante el peso que se debe de utilizar. La ventaja del ejercicio con pesas libres es que va a incrementar el tono muscular de la espalda y apoya también la correcta postura. Pero si nosotros incrementamos mucho el peso, también el riesgo de escoliosis se incrementa y la modificación del arco a nivel cervical también se puede ver alterado. La recomendación es iniciar con peso liviano, máximo de 1.6 kilogramos. Se deben de hacer 4 series de 12 repeticiones con un descanso entre cada repetición de cada serie de 30 a 45 segundos. Y evitar llevar el ejercicio hasta el arco máximo de movimiento de la articulación. Esto con el fin de que igual no se incremente el riesgo del daño a nivel de articulación o las dislocaciones que habíamos estado manejando. Dentro de los ejercicios recomendados, les voy a pasar un montón de imágenes que son las que pueden hacer ustedes en su casa. Si se fijan, generalmente no incrementamos como tal el peso, sino solamente mejoramos el tono y siempre es en una posición neutra. Esto con el fin de que se fortalezca el músculo, mejore el tono muscular y con esto también la articulación se estabilice. A nivel de la mano podemos hacer la tracción hacia lo que es el hombro con el fin de que esto incremente lo que es el tono del tríceps y bíceps. Después tenemos igual en la parte ya superior, poniendo el brazo en posición horizontal hacia lo que es nuestro hombro y hacer la extensión y la flexión, pero recordar que nunca se debe de hacer una extensión total del codo. Siempre se debe hacer una extensión que quede por lo menos a 90, a 80, a 90 grados máximo, pero no como tal en el total del arco de movimiento. Estas son unas recomendaciones de ejercicio y como tal viene también la parte en donde se pone el número de repeticiones y cuántas sesiones se deben de hacer por día. Si seguimos con respecto a lo que son los miembros pélvicos, tenemos también lo que es la aducción y abducción igual de miembros superiores, en donde es la posición neutra, pero es hacer la rotación externa y luego traccionar hacia la parte interior. Esto se hace con ligas que deben de ser no mayores de 1.6 kilogramos de peso, pueden ser inclusive un poco más, pero una vez que se vaya agarrando mayor tono muscular y que ustedes se deberán de ir evaluando qué tanta fuerza o si igual si no aguantan el 1.6, que puede ser con menor resistencia como tal. A nivel también del hombro, para fortalecer lo que es el deltoides, también hacer lo que es la extensión y flexión de lo que es el hombro y siempre llevarlo hacia lo que es la cadera.
Después tenemos igual con diferentes igual instrumentos, igual respetando el peso, es hacer los brazos hacia la parte superior y luego hacer la parte inferior. Se sugiere que todos estos ejercicios sean de forma repetida, pero siendo de forma lenta, que es lo que va a ayudar a que mejore el tono muscular. Si se hacen las repeticiones de forma rápida, no va a tener el mismo efecto a nivel del músculo. Y después tenemos también, igual a nivel del hombro, la forma igual de extensión y flexión, pero lanzando como tal la mano en posición como si estuviéramos pidiendo algo, levantar de forma recta y disminuir después hacia lo que es la cadera. Esto es igual para fortalecer también lo que es el hombro, ambos ejercicios. Y lo importante aquí, en este del lado izquierdo, el ejercicio 42, tenemos igual lo que es llevar el brazo hacia el lado contralateral y luego llevarlo 50 centímetros por arriba de la cadera. Y lo que es el hombro también, hacer la flexión y extensión de forma recta sin mover como tal lo que es el hombro de su lugar pegado a lo que es el tronco. Tenemos estas otras también que es como tal si estuviéramos jalando algo para mejorar tanto el tono de la espalda también como lo que es el hombro. Y esta que es pero empujando en el sentido contrario. Una tracciona y la otra empuja. Las piernas también son importantes, en donde también se tiene que hacer como tal una flexión y extensión, estando en una posición recta, totalmente recostados, con un soporte solamente para lo que es la mandíbula, que es importante que sea una superficie sólida para evitar que tengamos mayor ángulo a nivel de la columna lumbar y hacer como tal la flexión y extensión de la rodilla. En lo que es igual una pared, estar en posición recta hacia la pared, dejar caer el peso y luego empujar hacia la posición original. Esto es en posición vertical, no horizontal. Están parados y solamente es empujar. Para lo que es la rodilla, también se recomienda como tal hacer la flexión y extensión con las mismas ligas y también lo que es la aducción y abducción para mejorar el tono de la cadera, que sería el ejercicio número 54. Después, estando parados, solamente es igual hacer la tracción hacia la parte posterior y luego anterior y estar sentados y hacer también el pie en posición recta recargado a lo que es la silla o el banco donde estén y hacer solamente el estiramiento de la pierna contralateral, tanto de uno como del otro lado. Para fortalecer lo que es igual tanto la espalda baja como lo que son las rodillas, recargados en una pared, disminuir o descansar sobre la pared y hacer el descenso y después otra vez de nuevo subir. Y para lo que es igual la rodilla, la que ya hemos visto, que es igual hacia adelante y hacia atrás. En cuestión de medicamentos, les dije que también había algunas terapéuticas. Los medicamentos recomendados para síndrome de Marfan pues son principalmente analgésicos, no esteroideos, los inhibidores de COX, que son como un poco más seguros para lo que es las manifestaciones gastrointestinales, y los opioides. Sin embargo, en todas las revisiones que estuve checando, 70% de los pacientes con síndrome de Marfan van a cursar con dolor articular crónico. ¿Qué ventajas y qué desventajas tienen cada uno de estos medicamentos? El paracetamol y la naproxeno llegan a ser seguros, sin embargo, pues el tiempo de uso prolongado también nos da manifestaciones gastrointestinales y complicaciones a nivel renal o hepático. Los COX-2, aunque se han utilizado mucho y siguen utilizando, el problema de todos estos analgésicos que son tan específicos es que muchas veces también llegan a incrementar el riesgo cardiovascular. Entonces tampoco se recomiendan de uso crónico. Perdón, y el uso de opioides como tal se recomienda solamente en caso de que los dolores sean muy importantes, pero con las complicaciones a nivel gastrointestinal, como serían igual problemas para hacer de fecar, debido a que los receptores que tienen hace que se tenga estreñimiento, entre muchas otras manifestaciones. Pero hay algunos nuevos medicamentos que se consideran como tal CISADOAS, que por sus siglas en inglés, como Symptomatic Slow Acting Drugs for Osteoarthritis,
que si bien se han utilizado en osteoartritis principalmente, tienen muy buen analgésico sin ser analgésicos. Lo que van a hacer estos medicamentos es que van a mejorar la calidad del cartílago y con esto van a mejorar también la condición del dolor. Los estudios que han reportado mejoran hasta 36% el dolor con respecto a los analgésicos, o sea, es superior el control del dolor a pesar de no ser analgésicos. Dentro de los ISADOAs que se conocen, hay precursores de la matriz cartilaginosa, que esos serían la glucosamina, el condroitin sulfato y el ácido hialurónico, y que la glucosamina, una de las principales complicaciones es que a pesar de que contienen muy poca glucosa, sí se puede incrementar los niveles en pacientes diabéticos. El condroitin sulfato y el ácido hialurónico, que se requieren de dosis altas y prolongadas también para que tenga una respuesta. O el ácido hialurónico se puede aplicar de forma directa como tal en la articulación, pero el problema es el costo y que es un procedimiento de tipo invasivo. Y los moduladores de las citocinas, como serían la diacereína, el piazcleína y los inhibidores de metaloproteasas, que esos son las mejores opciones y que lo que van a hacer es quitar la inflamación de forma directa en la articulación y con eso también quitar el estrés articular y mejorar el dolor de las articulaciones sin tener tantos efectos secundarios como los analgésicos. Algunas de las ventajas de estos medicamentos como cisadoas es que hay unos que vienen del extracto de hueso de aguacate y de la soya, pero no quiere decir que podamos comer cantidades industriales de aguacate y que vamos a mejorar, o que podamos comer cantidades industriales de soya y que va a mejorar el dolor articular. La ventaja de estos medicamentos es que lo que hacen es controlar el proceso inflamatorio a nivel articular. Hay diferentes sustancias que son las que ocasionan el dolor y que vamos a ver más adelante. Pero sin embargo, dentro de los factores que se estudiaron para que tuvieran igual respuesta es la edad y el género del paciente, la menopausia, si había alguna malformación genética o alguna alteración genética, la nutrición y la densidad ósea. Y estos pacientes, si tienen igual susceptibilidad de daño articular y falla en la reparación y osteoartrosis, que también estén asociados con algunos factores mecánicos. Entonces, dependiendo de esos factores, fue como hicieron como los estudios para saber igual la gravedad y el sitio de la afección articular. Sin embargo, pues aquí llama la atención que sí tienen tomados en cuenta las alteraciones genéticas, pero sin embargo no hay ningún estudio de estos medicamentos para uso tanto en hipermovilidad como en algunos otros diagnósticos. Nosotros en pediatría lo utilizamos de forma constante, con muy buenos resultados, teniendo una respuesta espectacular muchos de los pacientes con hipermovilidad, y de tener a lo mejor esas escalas análogos del dolor de 9, llegan a tener escalas análogas del dolor de 0, y que es algo que los papás ni siquiera se dan cuenta porque de estarse quejando todos los días, de repente el niño ya no se queja y sigue haciendo sus actividades de físicas de forma normal. Para hacer como tal estos medicamentos, pues primero tienen que sacar el aguacate como tal, se hace como tal el aceite de aguacate, se concentra todavía más el aceite de aguacate y a una vez se hace como tal una mezcla de aceite que se llama insaponificable, que me traba la lengua siempre con esa palabra, de aguacate, y es lo que se va a encapsular como tal y es la que se va a estar tomando. La ventaja de estos medicamentos es que al ser naturales no tienen tampoco un tiempo de uso controlado, y el único contraindicación que pudiera haber son personas que tengan pobre tolerancia gástrica, porque al ser como un tipo aceite, también ocasionan que tengan cierta reflujo gastritis, por eso se recomienda que se tomen con abundante cantidad de de agua, para que se pueda como tal digerir de forma adecuada. El mecanismo de acción de estos medicamentos, como les dije, es bloquear ciertas sustancias inflamatorias. Muchos aquí pues no son médicos, pero como tal este esquema lo que hace es englobar el condrocito, que es la célula que va a estar afectada y que va a ser la que esté recibiendo todo el daño por diferentes medios de inflamación. Hay dos sustancias principales, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, que estos son sustancias inflamatorias y que son las que van a ocasionar el daño a nivel del cartílago, y que recordemos que el cartílago no se alimenta de forma natural por sangre, sino tiene por contigüidad solamente lo que le llega por otras vías. Entonces, al tener un daño de forma constante, llega un momento en que ese cartílago no puede recuperarse y entonces se va a dañar de forma persistente. Lo que hace como tal los medicamentos como los ISADOAs es bloquear esta ruta de inflamación para mejorar la calidad del cartílago y mejorar también lo que es el dolor.
Al momento que quitamos lo que son la inflamación y que eso tiene que ver con el uso también de analgésicos, porque prostaglandinas como tal son las sustancias de inflamación que se ocasionan por el dolor crónico y que lo van a bloquear, sí, los analgésicos como el paracetamol, el naproxeno, el meloxicam, piroxicam y todos los que conocemos, o celecoxib o algunos otros como tal COX-2, pero también tenemos problemas con la tolerancia gástrica y no tenemos el bloqueo de otras partes también de inflamación como son los radicales libres. En el caso de las ISADOAs, lo que van a bloquear son las prostaglandinas, los radicales libres, las metaloproteinasas, y esto lo que van a hacer es que se tenga una mayor capacidad de reparación del cartílago y por lo tanto también una disminución del dolor de las articulaciones. El pronóstico de los pacientes, pues va a ser muy variable, ¿no? Pero generalmente el pronóstico llega a ser bueno. Todo dependerá tanto de la actividad física que tenga el paciente, la capacidad que tenga para mejorar el tono de sus articulaciones, pero yo siempre he dicho que si estamos acompañados es mucho más fácil. Una vez me acuerdo cuando estaba yo en la Ciudad de México, había una señora de la tercera edad, yo tendría unos 80 años, y era una avenida muy grande. Y se me quedó muy grabado una frase que me dijo porque le dije, ¿quiere que le ayude a cruzar? Sí, me dijo, sí, sí, ayúdeme, porque la vida es más fácil cuando alguien nos acompaña. Yo creo que aquí es un acompañamiento que debemos de tener tanto médico como paciente y una de las ventajas y de la evolución de la medicina, creo que ya los tratamientos no son como tal únicos del médico. Anteriormente era un dogma de fe, lo que decía el médico era lo que se realizaba, pero ahora tanta información y tanta comunicación creo que ha venido a hacer que los tratamientos sean compartidos y que se tenga un punto común de encuentro. Y qué mejor que acompañemos a nuestros pacientes y acompañemos a nuestros familiares para que el pronóstico de este dolor crónico también sea mucho mejor. Dentro de las conclusiones, pues el dolor articular es una de las principales causas de ausentismo laboral. Es necesario el fortalecimiento de las articulaciones sin peso excesivo y siempre vigilado por un experto para que podamos disminuir como tal las complicaciones a nivel de la columna, así como las complicaciones en las diferentes articulaciones por la hipermovilidad y la disminución en el tono del soporte de la articulación. El uso de analgésicos está permitido, pero actualmente hay otras opciones que controlan el dolor y mejoran la calidad del cartílago. Y se puede tener una calidad de vida con mejoría del dolor articular sin necesidad inclusive muchas veces de analgésicos, siempre realizando actividad física de forma cotidiana y con los estándares recomendados para síndrome de Marfan y con esto impactar de forma importante en todas las actividades diarias. Si tienen ustedes alguna duda, con mucho gusto, este es mi correo electrónico, info@creamx.com. Y esta es la página de internet en donde encuentran información para padres, sobre todo de hipermovilidad articular, en donde viene igual cómo se hace el diagnóstico, a qué está asociado o qué otras manifestaciones deben de buscarse. También incluyen todas las enfermedades reumatológicas como lupus, artritis, etcétera, con un enfoque pediátrico. Pero cualquier cosa, estoy a sus órdenes ahí en el correo. Pueden igual mandarme o igual si requieren los artículos o requieren información o las escalas, con mucho gusto se las puedo proporcionar para que las tengan a la mano. No sé si tengan alguna duda, quedo abierto a sus preguntas y comentarios. Hola. Perdón, no le podía quitar el silencio a mi micrófono. Oye, pues, No te aprecies. perdón que te hable de tú, es por tu juventud, pero doctor No, a mí Gabriel. me encanta que me hables de tú, ¿eh? No, Uy, yo soy feliz que me hablen de tú, a mí no me da ningún problema. perfecto, doctor Gabriel Vega. Perdón. Pues súper interesante, doctor Gabriel, su ponencia. Aquí la primera pregunta la voy a hacer yo. Me gustaría preguntarle de todas estas escalas de dolor y para hablar el mismo idioma, porque así como nos las expuso de esta manera tan gráfica, y yo considero que hasta los pacientes se pueden tomar la escala y mandársela a su médico, ¿verdad? ¿Cuál de estas escalas le parece que sería como la que sería para hablar universalmente todos? De todas las que vimos, ¿cuál podríamos adoptar? Creo que son dos escalas principalmente las que se pueden utilizar.
Una que sería para dolor, que sería el EVA, que es la escala análogo visual en donde va del 0 al 10 y que es lo más práctico. ¿Me duele con un 10 o me duele con un 5? Ajá, Y ya perfecto. después para su control como tal de la evolución, yo creo que la escala de Hack, ¿no? Que esa como tal es una escala para calidad de vida, en donde se puede hacer de forma repetitiva por parte del paciente, ni siquiera se requiere un médico para saber qué evolución va teniendo el paciente en cuanto a su dolor y qué tanto ha mejorado de actividades que no hacía y qué actividades ya está haciendo. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, tengo por aquí una pregunta. ¿Qué pasa con los pacientes que se luxan por diversión? Yo he conocido varios pacientes que dicen, uy, para mí es bien divertido luxarme los dedos y me los vuelvo a acomodar, o el hombro, pero pues yo los veo cuando ya tienen 30 años de edad y ahora sufren dolores crónicos. Entonces Así es es. una gran duda. Los niños que se luxan por diversión, por divertir a la familia, a los amigos, ¿qué opinamos de eso? No, de hecho no se debe de luxar ninguna articulación. Una de las principales complicaciones de una articulación luxada es que se va a seguir luxando. El problema es cuando esa luxación ya sobrepasa el arco de luxación que estaba como tal tolerado y se pierde, entonces se incrementa el tono muscular y ahí tiene que ser ya una reducción quirúrgica. Y como bien comentas, o sea, ya en la edad adulta, una vez que se estableció el daño de la articulación, también hay una sinovitis o inflamación del tejido que redondea, que cubre la articulación y esto puede ocasionar dolor articular crónico. Entonces, no está recomendado por ningún motivo la luxación de forma sistemática, ¿no? Ok, entonces no hacerlo, ¿verdad? No decir, miren niños, vengan para que vean a su primo cómo se luxa sus deditos, ¿no? No, Y incluso probablemente porque yo he sabido de algunos pacientes, me han comentado que se luxan incluso dormidos, entonces que a veces hasta los tienen como que amarrar o ponerlos en una posición especial para que no se luxen de noche, ¿verdad? Muy bien. sí, porque si esa luxación queda fuera de la articulación, el riesgo es que al momento de que pierda como tal o incremente el tono por la inflamación, no se pueda regresar al espacio articular habitual. Ok. Aquí dice, me parece que es Isabel. Dice, las personas con síndrome de Marfan pueden tener dolor de sus dos piernas que no se les quite y les dificulte caminar. Dice, es que tengo un hijo de 14 años que me dicen que tiene síndrome de Marfan. Es delgado, alto y con elasticidad y flexibilidad. Empezó con dolor de un brazo o de una pierna y así fue aumentando. Y ya hace un mes que casi no camina, solo está agarrado. Eh, Bueno, es como el comentario de esta persona. ¿Nos puedes decir Yo, algo al sí respecto? sí es muy importante hacer la revisión de las articulaciones, porque generalmente el dolor secundario y hipermovilidad articular no es un dolor de forma constante. Sí puede haber dolor crónico, pero va a mejorar con el reposo, ¿no? Y generalmente está asociado con un incremento de la actividad física de forma inicial. Pero el hecho de que no pueda como tal caminar, ¿no? Y que solamente con apoyo, sí habría que evaluar cómo está la articulación, ver que no hay inflamación y si es el síndrome de Marfan o si tiene algún otro componente también de tipo inflamatorio. Así es, que acuda al reumatólogo y que además, pues, le hagan un ecocardiograma, ¿no? Para que vean si es Marfan y si tiene algún problema que pueda poner en riesgo su vida. Ok, Así es. dice, me parece que este es Salomón. Como paciente, asumimos que según los dolores son normales, como usted dijo. Según su experiencia, ¿cuándo es momento de acudir por diagnóstico para dolor articular? Una vez que el dolor articular modifique como tal nuestras actividades cotidianas, es el momento en el cual debemos de acudir. Nadie debe de vivir con dolor, que es de lo más desesperante que puedo. El otro día platicaba con una amiga que se sentía mal hace una semana y que le dolía exactamente todo el cuerpo. Y dice, doy gracias a Dios porque no me duele nada, porque con 3 días yo no sé cómo aguanta la gente un dolor de forma persistente. Yo creo que no debemos acostumbrarnos a vivir adoloridos. Creo que ya hay muchas herramientas terapéuticas para que ese dolor no sea insoportable o que no limite nuestra actividad. Pero si el dolor articular afecta las actividades de forma cotidiana, entonces yo creo que es momento para acudir a que lo revisen.
Perfecto, gracias. Dice Ada Gabriela, la aplicación de medios físicos de forma localizada mejora mucho. ¿Qué medio físico recomendaría más para el uso en niños? Se puede utilizar cualquiera, nada más que hay que recordar que dependiendo igual del tipo de lesión, es el medio físico que se va a utilizar, ya sea caliente o frío, ¿no? Entonces, si tenemos como tal un traumatismo agudo, se recomienda lo que es el frío, y si tenemos un traumatismo crónico, como tal lo que es el calor. Pero sí es importante que se valore en su momento porque es el dolor, pero cualquier medio físico puede utilizarse. Por ejemplo, hay algunas almohadillas que inclusive las pueden fabricar los pacientes, en las que se les pone arroz en la parte de adentro y se pueden meter al microondas. Se calientan y entonces se pueden aplicar sobre las articulaciones que se tenga la molestia. Ah, ok, perfecto. Para evitar tantos medicamentos, ¿verdad? Así Eh, es. Comenta Francisco Carrillo, muchas gracias por su presentación. ¿Ejercicios para Ustedes. las manos o los dedos? Pregunta él. Ahí es todo un tema porque inclusive generalmente los dedos sí tienden a tener mayor desgaste por sobreuso. Más ahorita que utilizamos mucho el celular y algunos arcos de movimiento que no eran como lo más habitual, incrementan también el daño de las articulaciones. Sin embargo, ahí lo recomendable como tal es hacer ejercicio con las pelotas que se utilizan para estrés o también con la plastilina igual para estar haciendo lo que es el empuñamiento de la mano y la extensión. Y también lo que es la parte fina, que sería hacer la pinza de cada uno de los dedos y luego hacer las extensiones y la flexión. Y con la plastilina hacer la flexión y extensión de los dedos, ir agarrando. O también con un rodillo, hacer hacia adelante o hacia atrás para ir también mejorando los arcos de movimiento tanto de los dedos como de las muñecas. Pero sí Ah, dependerá también, porque hay algunos dedos que se ponen dedo en gatillo, que ahí es diferente, y que ahí se queda como flexionado o rebotan o rechinan cuando se hace y ahí tendría que evaluarse si no se requiere una liberación y sería un ultrasonido articular para ver cómo está la vaina del tendón. ok, gracias. Tenemos muchas preguntas realmente. Qué bueno. Maribel Rojas dice, estos tratamientos para mejorar la calidad del cartílago están indicados para edades pediátricas. ¿Desde qué edad? Los medicamentos para osteoartrosis o para mejorar lo que es el cartílago, todavía no hay una indicación pediátrica, sin embargo, no son como tal medicamentos, son suplementos alimenticios por las características que son extractos de hueso de aguacate y soya. Nosotros los hemos utilizado en pacientes menores de 4 años, se recomienda una cápsula cada 48 horas, es cada 24 horas, y mayores de 4 años, una cápsula cada 24 horas por un lapso de 3 meses y después vamos a ir destetando el medicamento. Eh, no se tienen efectos secundarios, solamente la tolerancia gástrica, y estamos trabajando ahorita en ese protocolo para que se obtenga como tal la aprobación para el uso en población pediátrica con las escalas de dolor que les comenté para poderlo validar. Correcto, gracias. Anabeli tiene un comentario. Muchas gracias por la información. Tengo mi hija con síndrome de Marfan. Gracias a Dios, ella aún no tiene dolores articulares ni musculares. Saludos desde Chiapas. Pues esa es la idea, ¿verdad? Prevenir que no lleguen a eso. Y Así es. como nos has comentado, doctor, pues lo que queremos es mejorar la calidad de vida. Eh, Francisco Carrillo, mito o verdad, cuando se hace una labor con agua, se deben usar guantes, por ejemplo, al lavar trastes. Bueno, no es mito, sí es realidad. No es como tal que vaya a haber una artritis, porque luego si te va a dar artritis si haces igual cosas calientes y luego pasas al frío. Se llaman dolores no reumáticos, pero sí ocasionan dolores articulares. Siempre que se haga alguna actividad con agua caliente, no se debe de hacer el cambio a agua fría de forma rápida, porque sí se daña como tal la articulación, sin ser una artritis, pero es un reumatismo de tejidos blandos, se llama, y es porque la articulación se va a afectar, pero por los tejidos que la están envolviendo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Dice Eduardo Zarco, como paciente adulto tengo dolor en la columna y en las articulaciones de la cadera. ¿Cómo puedo contener el dolor agudo en tiempos como este donde no se puede acudir a urgencias? Gracias desde la Ciudad de México.
Saludos, Eduardo. Pues mira, lo principal es yo creo que debes de empezar a hacer actividad física con los ejercicios que están ahí, de acuerdo a tu tolerancia, ¿no? Sí se pueden tomar analgésicos, pero no de forma constante, porque volvemos al punto de que no está padre estar viviendo con dolor. Y sí se pueden también administrar los medicamentos como tal, los ISADOAS, porque esos son de venta libre y van a tener una respuesta en pediatría muy rápida, de hecho de una semana, pero en adultos el tiempo de respuesta tarda hasta 2 a 3 semanas, pero yo sugeriría iniciar con alguna rutina de ejercicio en casa con peso igual, de acuerdo a cómo él vaya tolerando, pero no mayor a 1.6 kilos, más aparte algo de analgésico en lo que vamos retirando el dolor y el inicio de condroprotectores para que tengamos una respuesta. Muy bien. Respecto, doctor, de las actividades que nos comentó que no se podían realizar, nos comentaste que no se podían hacer, preguntan si en los instrumentos musicales hay alguno que no se deba usar, eh, cuáles sí, cuáles no. No, no hay ningún problema. O sea, nada más aquí el punto, porque de hecho, pues recordemos que las articulaciones van a mejorar por el tono muscular. Entonces se puede utilizar cualquier instrumento, sobre todo porque a veces por los dedos que son un poco más largos se tienen ciertas ventajas sobre piano o sobre algunos instrumentos de cuerdas, pero no hay ninguna contraindicación. De hecho, el éxito de un tratamiento y de un buen seguimiento es que se pueden realizar todas las actividades cotidianas lo más normal posible. Perfecto. Pregunta Alex, si la hidroterapia servirá en el caso de los pacientes con síndrome de Marfan. Sí, pues al final de cuentas, la hidroterapia es como si fuera una rehabilitación física con agua igual caliente. Se puede igual hacer cierto golpeteo con el agua, pero también no incrementando mucho la fuerza del agua, pero sí se puede tener una respuesta y Sí. sí se recomienda. A modo de comentario, vi en tu charla que comentabas que el 70% de las personas que tienen alguna de estas enfermedades del tejido conectivo tienen dolor. Es algo muy, muy Sí, prevalente y como tú lo mencionas, a veces lo hacen parte de ellos mismos y ya ni siquiera te lo manifiestan. Pero ahora en las preguntas estamos viendo cómo sí hay muchas personas que viven con dolor. Pregunta Sandra Hernández, ¿qué tipo de terapias existen para el caso de dolor en cervicales derivadas de lordosis? pues es que ahí es todo un tema porque se tienen que fortalecer los músculos para vertebrales, pero también y todo lo que son los músculos que van a componer todo el eje axial, pero lo principal es la rehabilitación y dependerá también del grado de lordosis que se tenga, porque también si es muy, muy marcada, va a estar presente la molestia. Ahí tendría que evaluarlo como tal el ortopedista, ¿no? Y el rehabilitador para saber cómo están los ángulos igual de la lordosis. Sí, ¿verdad? Muchos pacientes requieren un tratamiento personalizado y no hay como una Así es. receta para todos que les funcione Sí. a todos. Maribel Rojas. Ah, no, esta ya es una pregunta repetida. Dice un paciente, Alex, dice, nota que mi dedo se está desviando y no sé si sea porque tengo síndrome de Marfan o porque uso mucho el teléfono. Sí, hay muchos cambios a nivel anatómico con el uso del teléfono y ahí habrá que ver igual si no hay ninguna otra alteración en algún otro dedo. No se le da del paciente, pero algunas veces con osteoartrosis se ocasiona como tal una deformidad del dedo y unas bolitas a nivel distal que se llaman nódulos de Bouchard y unos como más pegados hacia la mano que se llaman nódulos de Heberden y que esos son exclusivos en algunas enfermedades osteodegenerativas, que sería que el hueso tiene cierta deformidad, que no van a irse hacia una artritis, y no es tampoco algo inflamatorio, pero sí es un daño en las articulaciones. Sí, escribe Griselda, muchas felicidades a síndrome de Marfan y vasculopatías familiares. Felicidades por la calidad de sus ponentes. Gracias por compartirnos sus conocimientos, doctor Gabriel Vega. Gracias, Griselda, por tus palabras. Mm, Claudia dice, primero que nada, felicitarlos por esta charla muy constructiva. Mi hijo tiene Marfan desde los 16 años y sufre ya hace un año de sus nudillos. Bueno, tiene Marfan, su hijo 16 años, ¿verdad? Sufre hace un año de Ujú. sus nudillos. Le sangran con facilidad y más.
que se lava a cada rato por lo del virus COVID. Hemos usado muchas cremas, pero nada hace efecto. Bueno, aquí es el otro diagnóstico, pero habrá que ver si no es que tiene una dermatitis atópica secundario al lavado de manos constante, ¿no? Y checar igual con qué jabón se está lavando, qué cremas se están utilizando y cuál será la causa de que los nudillos sangren, porque lo más probable es que sea una dermatitis por el uso de químicos. Entonces, nada más sí verificar qué se está utilizando para que pueda recuperarse la piel Sí, ¿verdad? Probablemente cambiar de jabón. de jabón. Ok, bueno, yo aquí tengo más preguntas. Sí tienes tiempo. Ah, El que ya, quieran, yo aquí estoy listo. aquí está la pregunta. Todos los pacientes que tengan Marfan o algún otro trastorno del tejido conectivo deberían acudir al reumatólogo nomás a revisión, o sea, aunque no tengan ningún problema. Es una recomendación. No, no se sugiere igual que, no todo se sugiere que vayan como tal con el reumatólogo. Yo pienso que volvemos al punto de que cuando el paciente tenga dolor que empieza a limitar sus actividades o que impacten su calidad de vida, es cuando tiene que acudir a una valoración para ver las diferentes herramientas para controlar este malestar. Pero de entrada, si un paciente ha estado de forma normal o inclusive que lo ideal sería que desde que tenemos el diagnóstico establecido de Marfan, iniciemos con terapia física, iniciemos con actividades igual para fortalecer articulaciones con el fin de que impacten en la calidad del músculo e impacten también en el dolor articular y no llegar a que se requiera una intervención por parte del reumatólogo. Correcto. Mencionó el doctor Gabriel Vega que para el ejercicio tenemos que limitar las pulsaciones entre 100 y 110 por minuto. ¿Serviría medirlas con un oxímetro? Sí, sí funciona el oxímetro y igual se puede estar ahí llevando como tal el control de la frecuencia cardíaca. Sí. Además que hoy día se recomienda tener un oxímetro en casa, ¿verdad? Por si te enfermas de COVID, checar que tu saturación no Tener, baje. tener ahí en este adecuado. Perfecto. Ah, la prescripción de la glucosamina con sulfato y ácido hialurónico, ¿quién los prescribe? ¿Cualquier médico? Bueno, ahí depende pueden ser tres los médicos que pueden prescribir el dictador o el reumatólogo. Cada uno tiene como diferentes presentaciones y cada uno tiene diferentes dosis. La glucosamina se recomiendan dosis mucho más altas y el tiempo de efecto se dice que es hasta de 6 meses, ¿no? Lo que es igual vienen generalmente combinados con rutin y glucosamina en un mismo sobre o cápsula o inclusive hay jugos, etcétera. Y lo que es el ácido hialurónico, hay diferentes presentaciones que también se llegan a utilizar, pero esas son inyectables. Y eso se recomienda aplicar 6 aplicaciones, o sea, dos cada 3 meses, para mejorar la calidad del cartílago, pero ahí es cuando se tiene un daño articular severo y que el espacio articular está disminuido, pero que todavía permite la infiltración de ese medicamento. Y hay otras opciones terapéuticas también, como el colágeno, ¿no? Pero no el colágeno que en todos lados venden, que es colágeno hidrolizado, sino colágeno no hidrolizado, que ese es el colágeno exclusivo para las articulaciones y que se puede utilizar como un suplemento alimenticio. Pero son pocas las marcas que hay de colágenos no hidrolizados que son los exclusivos para afección a nivel articular. Muy bien, muchas gracias.